Imagina esto. Estás vestida de novia, con el corazón latiéndote tan fuerte que parece un segundo latido dentro de tu pecho, con una barriga de 5 meses que guarda a tus 2 hijos, y de pronto tu padre entra pálido, tembloroso, y te dice las 4 palabras que borran tu futuro en un segundo: el novio no vendrá. Si este inicio ya te dejó sin aliento, comenta ahora mismo: quiero saberlo todo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una tragedia. Es una resurrección emocional. Recuerdo el olor del incienso mezclado con el perfume barato que mi madre me había rociado en el cuello. La iglesia estaba llena, más de 200 personas esperando verme caminar hacia el altar. Las flores blancas colgaban en arcos perfectos y el vestido que mi madre había cosido con tanto amor me hacía sentir, por primera vez en meses, como si todavía hubiera belleza posible en mi vida. Y de pronto, silencio. Mi padre entró en la pequeña sala donde me estaba arreglando. Nunca lo había visto así. El hombre fuerte del campo que podía cargar sacos enteros de maíz parecía incapaz de sostener mis ojos. Hija, él no viene. Se fue en un autobús esta mañana. No entendí las palabras al principio. Mi mente rechazó la información como si fuera veneno. Pero cuando escuché a mi madre llorar, y a mi prima soltar un "no puede ser", entendí. Diego, el padre de mis hijos, el hombre con el que pensé que iba a construir una familia, había huido. No dejó más que un billete escrito a mano diciendo que no estaba preparado para ser padre de 2. Ni una disculpa. Ni un adiós. Ni un intento. Si crees que nadie merece pasar por eso, deja un "te escucho" en los comentarios. Las piernas me temblaban tanto que pensé que iba a desmayarme. Pero aún así, tuve que salir. No podía quedarme escondida mientras toda la ciudad murmuraba. No podía permitir que alguien anunciara por mí una tragedia que me pertenecía. Caminé hacia la puerta de la iglesia con la sensación de que cada paso era un juicio. Cuando se abrió la puerta y todos me vieron sola, sin novio, sin explicación, hubo un murmullo que jamás olvidaré. Una mezcla de pena, de morbo y de sorpresa cruel. Me acerqué al altar vacío. El espacio donde Diego debía esperarme parecía más grande, más frío, más violento que cualquier bofetada. Pedí el micrófono. No sé cómo lo sostuve sin dejarlo caer. Hoy no habrá boda, dije con la voz quebrada. Diego se fue. Y me dejó aquí con nuestros hijos. Hubo gente que lloró, otros que agacharon la cabeza, otros que solo miraron esperando el próximo acto del drama. Pero continué. Estos 2 bebés no pidieron venir al mundo. No pidieron que su padre fuera un cobarde. Así que yo prometo que ellos tendrán una madre fuerte. Y si alguien vino aquí a sentir pena, que se la guarde, porque yo no voy a vivir con pena. Voy a vivir luchando. Si esta frase te tocó, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que sí es posible levantarse. Cuando salí de la iglesia, mi vestido estaba arruinado por las lágrimas. Mis pies dolían. Sentía una mezcla de rabia, vergüenza y un vacío tan profundo que pensé que nunca iba a poder respirar normalmente otra vez. Los siguientes 3 días fueron una neblina. No comí. No quise hablar. No soportaba escuchar los comentarios del pueblo. Pobrecita. ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora quién la va a querer con 2 hijos ajenos? Solo quería desaparecer. Pero el 4.º día. Ese bendito 4.º día. Alguien golpeó la puerta. Un golpe firme, seguro, que no sonaba a chisme ni a curiosidad. Mi madre abrió, y cuando la escuché llamarme, supe que no era una vecina. Cuando bajé, allí estaba él. Un hombre alto, de piel dorada por el sol, manos enormes llenas de marcas de trabajo, camisa de campo y una mirada tan tranquila que parecía imposible que existiera en el mundo después del desastre que viví. Buenas tardes, dijo quitándose el sombrero. ¿Usted es Laura? Asentí, sin entender nada. Soy Joaquín. Dueño de una hacienda aquí cerca. Quiero hablar con usted sobre una oportunidad, si está dispuesta a escuchar. Ese fue el momento. Ese instante exacto donde mi vida, rota en pedazos, encontró un hilo para empezar a coserse de nuevo. Cuando abrí la puerta por completo y pude ver a Joaquín a la luz de la mañana, entendí que no era un hombre que llegaba por curiosidad ni por chisme barato. Era alguien que había tomado una decisión firme antes de tocar a mi casa. Y eso, en un momento en el que yo me sentía tan débil,
Me impactó más de lo que imaginaba. Vi el anuncio del periódico, dijo extendiéndome un recorte doblado con cuidado. Mi madre, ansiosa por ayudarme a salir del pozo emocional, lo había publicado sin consultarme. Decía, se busca empleada para Hacienda. Se acepta mujer embarazada. Vivienda incluida. Yo no sabía si enojarme con ella o abrazarla. En ese estado, sentía que no tenía fuerzas ni para una emoción completa. Joaquín continuó con calma, vine en persona porque sé lo que pasó. En pueblos como este las noticias corren rápido, y también los prejuicios. Al oír eso, mi estómago se encogió. Sentí la vergüenza como una ola fría. Pero él no hablaba con pena, ni con tono de superioridad. Su voz tenía esa firmeza tranquila de los hombres que conocen el dolor y saben cómo caminar entre sus ruinas. Quiero ofrecerle trabajo, dijo. Y un lugar donde vivir en paz hasta que nazcan sus bebés. Yo abrí la boca para decir que no podía aceptar caridad, que no era una desvalida, pero él levantó la mano suavemente y añadió. No es caridad. Necesito ayuda. Vivo solo en la hacienda, y usted puede hacer lo que esté a su alcance. Nada pesado. Nada que ponga en riesgo a los niños. La palabra niños me tocó de una forma inesperada. Nadie, absolutamente nadie, había hablado de mis hijos sin que la frase estuviera teñida de lástima o crítica. Pero él lo dijo con naturalidad, como si fueran parte legítima del futuro. ¿Por qué ayudaría a alguien que no conoce? Pregunté finalmente. Joaquín respiró hondo. Sus ojos claros se oscurecieron un momento con un recuerdo que parecía dolerle. Porque mi hermana estuvo en su lugar, confesó. Hace algunos años, su novio también la abandonó embarazada. Nadie la apoyó. Nadie la protegió. Y, no lo soportó. Hice una promesa ese día, si alguna vez podía evitar que otra mujer viviera lo mismo, lo haría. Sus palabras fueron como un peso cayendo sobre mi pecho, pero no un peso negativo. Era el tipo de verdad que hace que el mundo parezca menos inhóspito por un instante. Joaquín no era un salvador romántico, ni un benefactor misterioso. Era un hombre marcado por el dolor, que había aprendido a transformarlo en compasión. Y eso me desarmó. Mi madre, que estaba detrás de mí escuchando, habló con voz firme. Hija, no puedes quedarte aquí encerrada llorando. Necesitas un lugar donde respirar sin los ojos de todo el pueblo encima. Yo sabía que ella tenía razón. En ese pueblo pequeño, cada esquina, cada ventana, cada susurro era un recordatorio de mi tragedia. No podía criar a mis hijos allí, donde cada niño en la calle crecería escuchando la historia de la novia abandonada. Tragué saliva, sintiendo una especie de vértigo. Aceptar significaba dejar lo poco que conocía, para irme con un desconocido. No aceptar significaba quedarme atrapada en un infierno emocional sin salida. Puedo llevarlas a ver la hacienda, dijo Joaquín, percibiendo mis dudas. Su madre puede venir. Las dos pueden decidir si se sienten seguras. Ese detalle dejó claro que él no tenía ninguna intención oculta. Un hombre con malas intenciones jamás propondría que mi madre estuviera presente. Está bien, dije finalmente. Voy a ver el lugar. Joaquín asintió una sola vez, con esa seriedad que parecía parte de su naturaleza. Pasaré el sábado por la mañana. Tome el tiempo que necesite. Cuando se fue, mi madre cerró la puerta y me miró con una mezcla de alivio y esperanza. Hija, esto puede ser tu comienzo. Esa noche casi no dormí. Pensaba en todo, en mis bebés, en mi reputación destruida, en ese hombre extraño con una propuesta improbable, y en la pequeña chispa de esperanza que, aunque tenue, se había encendido. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Joaquín aparcó su camioneta vieja frente a nuestra casa, puntual como un reloj. Me ayudó a subir con cuidado, como si yo fuese de cristal. Mi madre se sentó atrás, preocupada pero decidida. El camino era de tierra, lleno de curvas y polvo, pero la forma en que Joaquín conducía me hacía sentir extrañamente segura. No hablaba mucho, solo lo suficiente. Me explicó que la hacienda se llamaba Santa Elena, que había pertenecido a sus padres, que él se encargaba de todo desde joven. Cuando llegamos, me quedé sin palabras. No era una mansión, ni nada parecido, pero tenía un encanto sencillo, honesto. La casa principal tenía paredes blancas,
tejas rojizas y un olor a madera envejecida que me recordó a la casa de mis abuelos. Pero fue la casita detrás la que me robó el aire. Pequeña, pintada de azul celeste, con un porche de madera y flores rojas al frente. Joaquín abrió la puerta y nos dejó entrar primero. Todo estaba impecablemente limpio. Una cama sencilla, una mesa, utensilios básicos, y al fondo, en un cuarto pequeño, un berco doble, nuevo, armado, listo. No pude evitar llevarme la mano a la boca. Compró esto, para mis hijos. Él bajó la mirada, casi avergonzado. Los bebés necesitan un lugar seguro. Y usted, necesita tranquilidad. Mi madre suspiró emocionada. Yo no podía hablar. Era demasiado. Demasiado cuidado para una mujer que, hasta hacía pocos días, había sido el centro del escándalo. Si este gesto te está emocionando, comenta gracias Joaquín aquí abajo. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora, la historia está a punto de ponerse aún más intensa. Respiré hondo, cerré los ojos y dije: acepto el trabajo. Y sin saberlo, ese sí cambió el destino de mis hijos, y el mío. La primera semana en la hacienda fue como aprender a caminar de nuevo. Todo era distinto, el silencio, el aire limpio, el ritmo lento del campo. Yo venía de días oscuros, de una tristeza que me consumía, y aún así, algo dentro de mí comenzaba a acomodarse, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde mis heridas podían respirar sin vergüenza. Joaquín no era un hombre de muchas palabras. Era de esos que hablan más con los gestos que con la boca. Me enseñó la cocina, el depósito, donde guardaba los alimentos, cómo funcionaba el fogón a leña. Todo lo hacía con suavidad, siempre diciendo: solo lo que puedas, Laura. Nada pesado. Tú marcas el ritmo. Esa frase, tú marcas el ritmo, me acompañó cada día. Después de meses escuchando opiniones, juicios, susurros y comentarios malintencionados, que alguien me dijera que podía avanzar a mi manera, era casi un lujo. Me instalé en la casita azul, y la primera noche dormí profundamente. Mis hijos se movían con fuerza en mi vientre, como si también estuvieran agradeciendo ese nuevo ambiente tranquilo. La rutina se fue formando sola. Yo preparaba el desayuno temprano, el olor a pan tostado y a café recién hecho llenaba la cocina. Joaquín siempre decía gracias con una sinceridad que me descolocaba. Comía en silencio, pero ese silencio no era pesado, era cómodo, casi familiar. Cuando él se iba al campo, yo limpiaba la casa principal a mi ritmo. Barría el piso de madera, organizaba la despensa, lavaba ropa en el patio con agua tibia. A veces me cansaba más de lo que quería admitir, pero Joaquín siempre parecía aparecer justo cuando yo estaba por excederme. Déjalo por hoy, decía. O bien, si te mareas, siéntate. Yo hago esto. Nunca había tenido a un hombre cuidándome así. Y esa sensación me confundía. Una tarde, mientras preparaba una sopa, sentí un movimiento fuerte en mi barriga. Me detuve un segundo para respirar. Era normal, pero ese día dolió un poco más. Joaquín entró justo en ese momento con las botas llenas de tierra. ¿Estás bien? Sí, creo que uno de ellos decidió dar una patada olímpica. Él sonrió apenas. Daba la impresión de que su rostro no estaba acostumbrado a las sonrisas, y por eso cada una era tan especial. ¿Puedo?, preguntó, señalando mi vientre. Asentí despacio. Joaquín se acercó con respeto, como si temiera romperme. Puso la mano grande y áspera sobre mi piel, y justo en ese instante uno de los gemelos empujó con fuerza. Joaquín abrió los ojos, sorprendido, y luego dejó escapar una risa suave, cálida, casi infantil. Son fuertes. Van a ser bravos. Ese momento, cambió algo. Sentí un escalofrío que no era dolor. Era como si algo se encendiera entre nosotros sin haber sido planeado. Pero no lo dije. No era el momento. Yo todavía estaba rota. Y él era demasiado bueno como para cargar con mis pedazos. A partir de ese día, Joaquín se volvió aún más protector. No me dejaba cargar cubos de agua, no me dejaba subir en sillas, no me dejaba caminar sola hasta el gallinero. Es por los niños, decía siempre. Pero yo veía sus ojos. No era solo por los niños. Si tú también has sentido que alguien llegó a tu vida en el momento exacto,
Escribe si me pasó en los comentarios. Y dale like para apoyar esta historia, que es también un recordatorio de que la vida da vueltas inesperadas. Una noche, mientras lavábamos los platos, sí, él lavaba y yo secaba, porque según él no debía meter las manos en agua demasiado caliente, me preguntó. ¿Ya pensaste en nombres? Sí. Se llamarán Mateo y Marcos. Bonitos. Fuertes. ¿Crees que seré una buena madre? La pregunta salió sola. No estaba segura de querer escuchar la respuesta, pero la necesitaba. Joaquín dejó el plato, se secó las manos y me miró con una seriedad que me dejó inmóvil. Eres fuerte, Laura. Eres valiente. Y estás luchando todos los días aun cuando te duele. Eso ya te hace una buena madre. Me mordí los labios para contener las lágrimas. No quería llorar frente a él. No ahora. Los meses pasaron rápido. Yo ya estaba enorme, casi no podía agacharme sin que mi respiración cambiara. Joaquín instaló una silla afuera de la casita donde podía sentarme al sol. A veces él se quedaba conmigo unos minutos antes de volver al trabajo, simplemente observando los campos sin decir nada. Ese silencio compartido también era una forma de intimidad. Hasta que llegó la madrugada que lo cambió todo. Era cerca de las 3 cuando sentí un dolor agudo, distinto a los anteriores. Me levanté para ir al baño y entonces lo sentí, un líquido caliente bajó por mis piernas. Mi corazón se aceleró. Dios mío, ya vienen. Salí como pude hacia la casa principal, llamando a Joaquín. Él salió en segundos, descalzo, con el cabello desordenado y los ojos llenos de preocupación. ¿Es ahora? Asiento. No puedo, no puedo. Él me sostuvo antes de que mis piernas cedieran. Respira. Vamos al hospital. Me cargó prácticamente hasta la camioneta. Colocó mantas en el asiento, me ayudó a entrar y arrancó sin perder tiempo. Cada contracción era una ola aplastante. Yo gritaba, lloraba, sudaba. Pero su voz estaba ahí, firme. Aguanta, Laura. Ya casi. Estoy contigo. Si quieres saber cómo fue ese parto, comenta, sigo, y comparte este vídeo con alguien que necesite creer que incluso en el caos, puede aparecer alguien que no te suelta la mano. La camioneta avanzaba por el camino de tierra como si volara, iluminada apenas por los faros y por la luna escondida entre las nubes. Cada bache hacía que un dolor nuevo me atravesara el cuerpo. Yo apretaba la mano de Joaquín tan fuerte que sentía mis uñas clavarse en su piel, pero él no se quejaba. No apartó la mano ni un solo segundo. Respira conmigo, Laura, decía. Inhala, exhala. Ya casi llegamos. Pero yo solo podía pensar en mis hijos. Tenía miedo. Miedo de que uno de ellos viniera mal, miedo de no poder soportar el dolor, miedo de morir allí, en esa camioneta vieja con olor a madera y tierra. Joaquín, tengo miedo, alcancé a decir entre lágrimas. Él me miró un segundo, sin dejar de conducir. Lo sé. Pero no estás sola. Te lo prometo. Ese no estás sola se me clavó en el alma. Después de todo lo que había vivido, después de haber sido abandonada frente a 200 personas, escuchar esas palabras en medio del dolor más brutal, me sostuvo más que cualquier calmante. Cuando llegamos al hospital, Joaquín saltó del auto, abrió mi puerta de un tirón y gritó por ayuda. 2 enfermeros vinieron corriendo con una camilla. Él me tomó bajo los brazos, casi levantándome, y me acomodó con cuidado. Voy contigo, dijo. Señor, no puede entrar, respondió una enfermera. Él no discutió, pero su rostro reflejaba un dolor que no era físico. Estaré aquí, murmuró, tocando mi brazo antes de que la puerta se cerrara entre nosotros. Dentro de la sala de partos, el mundo se volvió una mezcla de voces rápidas, indicaciones firmes, máquinas, luces y mi respiración quebrada. Dilata 9, casi 10, prepárense. Las contracciones eran como olas gigantes devorándome desde dentro. Grité. Grité como nunca en mi vida. Y aún así, seguí empujando. Vamos, Laura, uno ya está muy abajo. Empuja cuando yo te diga, dijo el médico. Empujé. Sentí como si mi cuerpo se partiera en 2. Y de pronto, un llanto. Fuerte. Vivo. Perfecto. Es un niño, anunció la enfermera.
Yo lloré sin saber si era de alivio o de desesperación. Pero no había tiempo para lágrimas. El segundo venía más rápido de lo esperado. Laura, ahora el otro. Tú puedes. Respira. Empujé de nuevo, con todas mis fuerzas, con todo el miedo, con toda la esperanza. Un segundo llanto llenó la sala. 2 niños. Están bien. Me dejaron verlos apenas unos segundos, rosados, diminutos, hermosos, antes de llevárselos a revisar. Yo estaba exhausta. Temblaba. Sentía que mi alma había salido de mi cuerpo junto con ellos. Pero lo peor ya había pasado. Y lo mejor estaba por llegar. Cuando me trasladaron a una habitación, con mis hijos dormidos en cunas transparentes, Joaquín estaba allí. De pie. Inmóvil. Con los ojos brillantes como si contuviera un mar entero. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz tan suave que nunca habría imaginado que podía salir de un hombre tan grande. Asentí. Él avanzó despacio, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Miró a los bebés como si fueran criaturas sagradas. «Puedo cargarlos», dijo. Tomó a Mateo en brazos, luego a Marcos. Uno en cada brazo. Era una imagen tan poderosa que me hizo llorar. Su cuerpo fuerte sosteniendo a 2 vidas tan frágiles. Pero lo que realmente me partió fue su expresión. No era lástima. No era obligación. Era amor. Amor puro, tierno, silencioso. Un amor que no esperaba nada a cambio. «Bienvenidos al mundo, pequeños», murmuró. «Les prometo que nunca estarán solos». ¿Quién hace una promesa así a hijos que no son suyos? Solo un hombre que lleva el bien en la sangre. Si esta escena te tocó el corazón, comenta él si es un hombre de verdad. Tu comentario ayuda a que esta historia llegue a quien necesite escuchar que sí existen hombres buenos. Los días siguientes fueron un torbellino. Amamantar, cambiar pañales, noche sin dormir. Yo estaba agotada. Mis hormonas estaban por los cielos. Lloraba por cualquier cosa. Pero Joaquín, él estaba siempre ahí. De madrugada, cuando uno de los gemelos lloraba, él aparecía en mi puerta. «Dámelo, Laura. Tú descansa». Y se lo llevaba con la misma delicadeza de un padre experimentado. Una noche, salí buscando agua y lo encontré en el sofá, dormido, con un bebé en cada brazo, los 3 envueltos en una manta. Los observé por unos segundos que parecieron horas. No había duda, ese hombre los amaba. No como padrastro. No como benefactor. Como padre. Senté a su lado. Él despertó. «Perdón, te desperté», dijo. «No, gracias», susurré. Él miró a los bebés y luego a mí. «Laura, tengo que decirte algo». Mi corazón se aceleró. «Dime». «Me enamoré de ti». Así. Sin rodeos. Sin buscar el momento perfecto. Con la honestidad brutal de los hombres que no saben fingir. Y también me enamoré de ellos, añadió, mirando a los gemelos dormidos. Yo no pude responder. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Cuando Joaquín dijo aquellas palabras, «Me enamoré de ti, y de ellos», el mundo pareció detenerse. Yo lo miré sin saber qué hacer con mi corazón, porque se me estaba escapando del pecho, golpeando como si quisiera saltar hacia él. Pero al mismo tiempo, una parte de mí temblaba. ¿Cómo podía permitirme amar de nuevo después de haber sido destrozada? ¿Cómo entregarle mi vida a un hombre que, aunque noble, aún era un extraño? Respiré hondo. «Joaquín, estoy rota», dije con la voz más sincera que pude reunir. Él negó despacio, como si mis palabras fueran un error. «No estás rota. Estás viva. Y eres fuerte. Todo lo que pasaste te hizo más valiente, no menos». Era la primera vez en meses que alguien me decía algo así sin lástima. No como un consuelo barato, sino como una verdad que él veía con sus propios ojos. «Pero no te estoy pidiendo nada inmediato», continuó. «Solo quería que supieras lo que siento. Porque estos pequeños», miró a Mateo y Marcos, «me han enseñado algo que no esperaba aprender otra vez, que todavía tengo amor para dar». Me quedé sin palabras. No pude responder. No porque no sintiera, sino porque sentía demasiado, tanto que tenía miedo de romperme si lo decía. Pasaron semanas. Semanas de noches en vela,
de biberones, de llantos, de pequeñas sonrisas que me reanimaban, de Joaquín entrando por la puerta con comida fresca, con pañales, con lo que hiciera falta. Si yo temblaba de cansancio, él me decía, ve a dormir un rato. Yo me encargo. Si los niños estaban inquietos, él los sacaba a caminar por la galería, acunándolos con esa fuerza suave que solo los hombres nobles tienen. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, la presencia de Joaquín dejó de ser un apoyo, y empezó a sentirse como hogar. Los gemelos crecían rápido. A los 3 meses ya respondían a las voces. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba amamantando en la sala cuando tocaron a la puerta. No esperaba a nadie. Joaquín había ido al pueblo. Pensé que era mi madre. Abrí. Y casi se me paralizó el alma. Era Diego. Más delgado, con las mejillas hundidas, la barba descuidada, ojeras profundas. No era el mismo hombre que había huido como un cobarde. Era casi una sombra de sí mismo. Laura, vine a ver a mis hijos. Me quedé congelada. No sabía si cerrar la puerta o gritar. ¿Cómo se atrevía? ¿Después de todo? ¿Después de dejarme sola, humillada, embarazada frente a un pueblo entero? Diego dio un paso adelante. Sé que fallé. Sé que fui un cobarde. Pero, he cambiado. Necesito verlos. Quiero enmendar mis errores. Mi estómago se revolvió. No tienes derecho, murmuré. No estuviste. No preguntaste. No ayudaste. Lo sé, insistió. Pero soy su padre. Esa palabra me ardió por dentro como una quemadura. ¿Padre? ¿Padre? ¿Qué clase de padre huye cuando una mujer está a punto de parir a sus hijos? Justo entonces, escuché la camioneta de Joaquín llegando. Cuando él vio quién estaba en la puerta, endureció el rostro como nunca lo había visto antes. Caminó hacia nosotros con pasos firmes, protectores. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz que era pura amenaza contenida. Diego subió la barbilla. Vine a ver a mis hijos. Joaquín se rió, pero no de humor. Era una risa amarga, como un rugido contenido. ¿Tus hijos? Los abandonaste antes de nacer. No los escuchaste llorar. No los cargaste cuando tenían fiebre. No los alimentaste. No los bañaste. No estuviste. Yo sí. Diego intentó replicar. Tienen mi sangre. ¿Y qué? La sangre no lava pañales. La sangre no evita que una mujer se muera llorando en una cama. La sangre no cría hijos. Yo intervine antes de que aquello escalara. Diego, lárgate. No tienes nada que buscar aquí. Pero él insistió. Laura, por favor. Déjame verlos. Déjame intentar ser parte de su vida. Fue entonces cuando Mateo empezó a llorar dentro de la casa. Ese llanto fue como un recordatorio brutal de todo. De mi parto. De mis noches sola. De los brazos que realmente sostuvieron a mis hijos. Diego dio un paso para entrar. Joaquín lo detuvo con el brazo extendido. Un paso más, dijo, y te saco de aquí arrastrado. La mirada de Diego cambió. Ya no era suplicante, era resentida. Entonces ya reemplazaste a su padre, ¿verdad, Laura?, dijo mirándome con desprecio. Te conseguiste un hacendado que te mantenga. Sentí la sangre hervir. No reemplazaste nada, Diego. Tú nunca estuviste. Joaquín sí. A él lo amo. Lo dije sin planearlo. Sin pensarlo. Sin miedo. Los ojos de Joaquín se agrandaron ligeramente, como si no creyera lo que había escuchado. Los de Diego se llenaron de rabia. Esto no queda así, escupió. Sí, queda así, le respondí. Y ahora vete. Joaquín se acercó un paso más, intimidante. Diego retrocedió. Y finalmente, se fue. Cuando cerramos la puerta, me temblaban las manos. Joaquín puso su palma sobre mi espalda. ¿Estás bien? Lo miré. Lo que dije. ¿Era verdad?, preguntó con voz baja. Sí. Él no dijo nada más. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, supe que mi corazón estaba a salvo. Si esta confrontación te dejó sin aliento, comenta, la vida da vueltas.
Y comparte este capítulo si crees que alguien necesita recordar que no todo el que vuelve merece un lugar. Después de aquella confrontación con Diego, la casa se llenó de un silencio extraño, un silencio espeso, cargado de todo lo que no dije, de todo lo que Joaquín no dijo, de todo lo que los gemelos lloraron sin entender. Yo temblaba todavía cuando Joaquín tomó a Mateo en brazos, lo acunó y dijo con voz suave: «Ya pasó, pequeño, nadie va a separarte de tu mamá». Ese gesto terminó de derrumbar lo poco que quedaba de mis defensas. Me senté en la mesa, cubriéndome el rostro. Sentía el llanto subir como un río desbordado. Joaquín se acercó, dejó al niño en su cuna y se arrodilló frente a mí. «Laura, mírame». Levanté el rostro, con las lágrimas corriendo libremente. «No voy a permitir que ese hombre vuelva a lastimarte. No mientras yo respire». No sé si fue la forma en que lo dijo, o el brillo de sus ojos, o el peso de los días que habíamos vivido juntos, pero en ese instante supe que mi corazón ya era suyo desde mucho antes de que yo lo admitiera. «Te amo», repetí, esta vez sin miedo. «Y yo a ti», respondió él, tomándome las manos. Después de ese día, algo entre nosotros cambió. No lo hablamos. No lo apresuramos. Simplemente fluimos hacia una vida juntos sin darnos cuenta. Los gemelos crecían, balbuceaban, se reían cuando Joaquín los levantaba en el aire. Lo buscaban con la mirada cada vez que escuchaban sus pasos en la galería. Él les hacía juguetes de madera, pequeñas figuras de animales que tallaba por las noches mientras yo dormía. Una tarde, mientras los tres jugaban en el piso, sí, Joaquín también, uno de los bebés dijo una palabra que me dejó helada. «Pa». Joaquín se quedó congelado. Yo me llevé la mano a la boca. «Mateo, feliz con su logro», repitió. «Pa, pa». Joaquín no supo qué hacer. Se le humedecieron los ojos. Miró al niño como si acabara de recibir el mayor regalo de su vida. «¿Lo escuchaste?», pregunté entre lágrimas. Él solo asintió. «¿Te molesta?», murmuró con inseguridad. «No», respondí sin dudar. «Es lo que eres». Ese fue el día en que dejé de llamarlo el hombre que me ayudó, el hacendado, el buen Joaquín. Ese día, en mi corazón, se convirtió en papá. Los meses siguieron su curso y nuestra vida parecía una familia sin necesidad de títulos oficiales. Pero Joaquín, él quería formalizarlo. Lo veía en la forma en que me miraba cuando preparaba el desayuno, en la manera en que me tocaba la espalda cuando pasaba detrás de mí, en cómo acomodaba mi silla para que yo me sentara. Un día, cuando los gemelos tenían ya 10 meses, llegó con un ramo de flores silvestres, torcidas, desordenadas, recién arrancadas del campo. «He estado pensando», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». Sentí un vuelco en el estómago. «Laura, quiero casarme contigo. Cuando estés lista». No estaba arrodillado. No tenía un anillo. No había música ni escenario. Solo había verdad. Y yo, no necesitaba nada más. «Sí», respondí casi sin respirar. «Sí quiero». Él cerró los ojos un segundo, como si le hubieran quitado un peso del alma. «Quiero adoptar a los niños también», dijo después. «Legalmente. Que tengan mi nombre. Que nadie pueda arrebatármelos». Yo lloré. Lloré como no había llorado ni el día del parto. Porque esa promesa, esa sí era un compromiso real. Si este momento te emocionó, comenta «Familia es quien te elige». Y deja un like si crees que el amor verdadero se construye, no se encuentra por casualidad. Nos casamos 3 meses después, en la misma iglesia donde fui humillada delante de todo el pueblo. Pero esta vez, la iglesia estaba llena de otra manera. Había alegría. Aplausos. Sonrisas reales. Mi vestido blanco no llevaba vergüenza, sino orgullo. Y Joaquín, con su traje sencillo y su barba bien recortada, temblaba cuando tomó mis manos. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba ser mi esposo, Joaquín dijo algo que hizo llorar a toda la iglesia. «Sí. Hoy, mañana y mientras viva. A ella y a nuestros hijos». Nuestros hijos. Los gemelos estaban en brazos de mi madre, vestidos de blanco igual que nosotros, riendo y aplaudiendo sin entender nada. El beso que dimos al final selló no solo un matrimonio, sino una vida entera. La adopción se completó 2 semanas después.
Mateo y Marcos pasaron a llamarse Mateo Rivas y Marcos Rivas, llevando el apellido de Joaquín. Esa tarde, cuando salimos del registro civil, Joaquín los cargó y dijo: «Ahora sí. Los tres somos uno». Los años pasaron. Los niños crecieron sanos, felices, corriendo por la hacienda, ayudando a Joaquín a dar de comer a los animales, aprendiendo a andar a caballo. Eran traviesos, curiosos, llenos de vida. Y entonces, llegó otro giro que jamás esperé. Mi menstruación se retrasó. Me sentía extraña. Hice una prueba. Positiva. Cuando se lo dije a Joaquín, su reacción fue una mezcla perfecta de risa, llanto y un abrazo tan fuerte que casi me dejó sin aire. «¿Vamos a tener un hijo nuestro?», preguntó con la voz rota de emoción. «Sí». «Gracias, Laura, gracias por darme esta vida». Los gemelos saltaron de alegría cuando les contamos. «Tendremos un hermanito». «O una hermanita». Cuando fuimos al ultrasonido y el médico dijo: «Es una niña», Joaquín se llevó las manos al rostro y lloró. «Mi princesa», murmuró. «La llamamos Amelia. Si quieres conocer el nacimiento de Amelia, escribe quiero el capítulo 7. Y comparte este vídeo para que más gente encuentre esperanza en historias reales como esta». El embarazo de Amelia fue completamente distinto al de los gemelos. No había miedo esta vez. No había soledad. No había un altar vacío esperándome. Había risas en la cocina, manos ayudándome a levantarme, pequeñas voces preguntando cada día: «Mamá, ¿la bebé ya escucha? Mamá, ¿puedo hablarle a la barriga? Mamá, ¿cuándo va a nacer Amelia?». Joaquín era un guardián incansable. No me dejaba cargar ni una canasta de ropa. Cada mañana me preparaba un jugo de naranja y decía: «Es para la princesa». A veces salíamos a caminar por los cultivos, él sosteniéndome como si fuera de cristal. Yo me reía. «Joaquín, no voy a romperme». «Por si acaso», respondía él, sonriendo como quien carga un tesoro. Los gemelos hablaban con la barriga todos los días. «Amelia, yo soy Mateo, voy a enseñarte a correr». «Amelia, yo soy Marcos, voy a enseñarte a dibujar». Parecía que ya la amaban desde antes de conocerla. Una madrugada de septiembre, sentí la primera contracción. Pero esta vez, no hubo pánico. Solo una calma profunda. Sabía que estaba rodeada, protegida, amada. Joaquín se levantó en un salto, como si el cuerpo le hubiera avisado antes que yo hablara. «¿Es ahora?» «Sí, creo que sí». «Vamos». Todo fue más suave, más humano. Al llegar al hospital, Joaquín no soltó mi mano ni un segundo. Esta vez lo dejaron entrar conmigo. Respiró conmigo. Me secó la frente. Me besó la mano. Me dijo: «Tú puedes. Yo estoy aquí». Cuando Amelia nació, su llanto fue como una campana que anuncia un milagro. Pequeñita, rosada, perfectamente formada. Joaquín lloró abiertamente, sin ocultarse. «Es hermosa, es nuestra», susurró, acariciando sus diminutas manos. Cuando Mateo y Marcos la conocieron, se quedaron en silencio, mirándola como si fuera un secreto del cielo. «Es chiquita, muy chiquita», dijo Mateo. «No la toques tan fuerte», advirtió Marcos, aunque él mismo temblaba de emoción. Fue un momento sagrado, íntimo, perfecto. La vida se volvió aún más luminosa con una niña en casa. Amelia creció rodeada de amor. Los gemelos la paseaban en su cochecito por la hacienda. Joaquín la llevaba en brazos mientras revisaba los animales. Yo la arrullaba en la mecedora mientras el sol de la tarde entraba por la ventana. A los 2 años ya corría por todas partes, con sus trencitas desordenadas y su risa contagiosa. Era pura luz. Los años pasaron y nuestra familia no solo se fortaleció, floreció. Mateo y Marcos entraron a la primaria, hicieron amigos, corrían detrás de los perros y aprendían a montar caballo. Amelia era la princesa de la casa, pero también la más traviesa. A veces la encontrábamos escondida detrás de los sacos de maíz, comiendo galletas que Joaquín le había dado a escondidas. «Joaquín», lo reprendía yo. «¿Qué?», decía él con cara inocente. «¿Le das galletas antes de la cena?». «Es que me lo pide con ojos de estrella». Tuvimos cientos de momentos así. Pequeños.
Sencillos. Perfectos. Nunca imaginé tener una vida tan llena después de un abandono tan cruel. Vi a mis hijos crecer, fuertes y seguros. Vi a Joaquín convertirse en el padre más devoto, en el compañero más fiel. Hasta que un día, el destino volvió a poner a prueba nuestra fuerza. Todo comenzó con una tos. Una tos seca, persistente. Joaquín siempre había sido fuerte como un roble. Pero de pronto, ya no tenía la misma resistencia. Se cansaba con facilidad. Perdía peso. Una noche, mientras preparaba leña, tuvo un acceso de tos tan fuerte que se dobló sobre sí mismo. Joaquín, vamos al médico. Es solo una gripe. Te estás quedando sin aire. Fui inflexible. Lo llevamos al hospital. Le hicieron radiografías. Exámenes. Más exámenes. Y cuando el médico entró con los resultados en la mano, sentí que el mundo se me desmoronaba. Es cáncer de pulmón. La frase cayó como un trueno. Yo apreté la mano de Joaquín. Él me miró con calma, como si quisiera tranquilizarme a mí en lugar de pensar en él. ¿Es grave?, pregunté con la voz quebrada. Está avanzado, dijo el médico. Pero vamos a pelear, dijo Joaquín, antes de que yo pudiera llorar. ¿Verdad? Y peleamos. Vaya que peleamos. Hospitales. Quimioterapias. Vómitos. Fiebres. Noches enteras en vela. Amelia llorando porque no entendía por qué su papá no podía cargarla como antes. Mateo y Marcos intentando ser fuertes para no preocuparme. Joaquín perdía fuerzas, pero nunca perdió el espíritu. Aún sin cabello, aún con el rostro pálido, aún con dolor, todos los días preguntaba. ¿Y mis hijos, cómo están? 5 años duró la batalla. 5 años de esperanza, miedo y fe. 5 años de ver al hombre más fuerte que conocí derrumbarse, y levantarse una y otra vez. Hasta que finalmente, vencimos. Los exámenes salieron limpios. No había rastro del tumor. Esa noche lloramos abrazados. Te prometí que no te iba a dejar sola, me dijo. Y cumpliste, respondí. Nuestra vida volvió a la normalidad, o al menos a algo parecido. Los gemelos entraron a la universidad. Amelia se convirtió en una adolescente brillante. La hacienda prosperó. Y nosotros, seguíamos tomados de la mano, como el primer día. Pero un domingo, mientras almorzábamos todos juntos, alguien volvió a tocar nuestra puerta. Y cuando Joaquín abrió, yo reconocí la voz al instante. Necesito hablar con Laura. Era él. Otra vez. 20 años después. Cuando escuché aquella voz, gastada, temblorosa, pero inconfundible, un escalofrío me recorrió la columna. 20 años habían pasado desde la última vez que Diego había pisado mi puerta. 20 años de silencio, de ausencia, de abandono absoluto. Me levanté de la mesa despacio. Mis hijos, ya hombres hechos y derechos, me miraron sin entender del todo. Amelia, con sus ojos grandes y brillantes, preguntó. Mamá, ¿quién es ese señor? Nadie importante, mi amor, respondí, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Fui hacia la sala. Diego estaba allí, más viejo que la edad que realmente tenía. Envejecido no por los años, sino por las decisiones. Sus hombros caídos, la ropa gastada, la mirada vacía. Era la sombra de aquel hombre que alguna vez prometió amarme, y que huyó en mi peor momento. Laura, murmuró. Yo no respondí. Solo esperé. Vine a pedir perdón. Lo miré sin parpadear. Perdón, ¿por qué exactamente? ¿Por dejarme embarazada frente a 200 personas? ¿O por desaparecer 20 años como si tus hijos no existieran? Tragó saliva. Sé que fallé. Lo sé. Y pagué por eso toda mi vida. No pude formar una familia. No pude ser feliz. He vivido con culpa cada día. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero conocer a mis hijos, dijo, y su voz se quebró. Quiero verlos aunque sea una vez antes de morir. Antes de morir. Esas palabras encendieron una alarma dentro de mí. ¿Estás enfermo? Diego asintió. El médico dice que no me queda mucho. Sentí un peso extraño,
una mezcla de compasión involuntaria y rechazo absoluto. Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Mateo y Marcos entraron a la sala. Ya no eran niños, eran hombres fuertes, seguros, nobles. Hijos dignos de Joaquín. Diego los miró como si estuviera viendo un milagro que no merecía. Ustedes, murmuró. Mateo cruzó los brazos. ¿Tú eres Diego? José, porque así le decían ahora, por el nombre que Joaquín les dio, habló con firmeza. ¿El hombre que dejó a nuestra mamá en el altar? Diego bajó la mirada. Sí, yo. ¿Y vienes a hacer qué? Preguntó Mateo. Vengo a pedirles perdón. A verlos. A despedirme. Los gemelos se miraron. Hubo un silencio largo, tenso, casi cortante. Y entonces Mateo dijo: No necesitamos nada de ti. Diego sintió ese golpe como una herida abierta. Pero, soy su padre. No, respondió Marcos con una calma aterradora. Padre es el que se quedó. El que nos cuidó. El que nos dio su apellido. El que nos enseñó a ser hombres. Y ese hombre está en la cocina, preparando la sobremesa. El rostro de Diego se contrajo en dolor. Sé que fallé, pero, ¿no pueden darme un minuto? Solo un minuto. Fue Amelia quien habló, Amelia, con apenas 14 años, con la nobleza de su padre. Mamá, ¿quieres que hablemos con él? La miré. No merecía ni un segundo. Pero mis hijos, eran buenos. Eran puros. Eran Rivas. Aunque Diego les hubiera dado la vida biológica, Joaquín les dio todo lo demás. Suspiré. Un minuto. Nada más. Diego se sentó con dificultad. Comenzó a hablarles de su vida, de sus errores, de su arrepentimiento. Los gemelos lo escucharon, pero con distancia. Con respeto, sí, porque yo los crié para ser respetuosos. Pero sin cariño. Sin vínculo. Sin nada que los uniera. Cuando terminó, Mateo se levantó. Te deseo paz. Pero tu lugar no está aquí. Marcos añadió. Ya tenemos a nuestro padre. Diego se volvió hacia mí. Laura, ¿puedes perdonarme? Lo miré largo rato. Pensé en el altar vacío. En las lágrimas. En la soledad. En mis hijos recién nacidos sin un padre. En Joaquín cargándolos como un tesoro. En sus manos enseñándolos a caminar. En las noches de fiebre. En los cumpleaños. En el cáncer. En el amor. En la vida que construimos. Y entendí algo. El perdón no siempre es volver a abrir una puerta. A veces es cerrar una para siempre. Te perdono, dije finalmente. Pero no vuelvas. Diego asintió, derrotado. Se levantó y salió de la casa. Y mientras lo veía alejarse por el camino de tierra, no sentí odio. Sentí liberación. El pasado al fin se había cerrado. Volví a la cocina. Joaquín estaba secando un plato, como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos estaban húmedos. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije, acercándome para abrazarlo. Todo está bien. Mateo y Marcos entraron y lo rodearon en un abrazo tan grande que casi lo tiran. Gracias por ser nuestro padre, dijeron los dos al mismo tiempo. Joaquín lloró. Lloró sin esconderse. Gracias a ustedes por elegirme, respondió. En ese instante supe que, aunque la vida me había golpeado con una fuerza brutal, también me había regalado el amor más puro y la familia más hermosa. Hoy, décadas después, mientras escribo esto sentada en el porche de la hacienda que construimos juntos, veo a mis nietos correr donde sus padres corrían. Veo a Joaquín, mi compañero eterno, contando historias bajo el árbol viejo, con los niños sentados a su alrededor como si fuera un rey sabio. Mis hijos son hombres buenos. Mis nietos son alegres. Y yo soy una mujer completamente feliz. A veces pienso en mi pasado, en aquel vestido blanco manchado de lágrimas, en aquella iglesia llena de murmullos. Y sonrío. Porque Dios no me quitó nada. Me salvó. Me llevó por un camino más duro, sí, pero que me trajo al amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario diciendo el amor siempre encuentra su camino. Y comparte este vídeo. Quizá alguien hoy necesite saber que lo que parece el final, a veces es solo el comienzo del milagro.
Gracias por acompañarme hasta el final. Te abrazo con el alma.